Dios te bendiga en este nuevo día, amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas. Gracias por sacar este tiempo para escuchar esta enseñanza y que la palabra de Dios sea tu fuente de poder para vivir en este mundo conforme a los principios de los mandamientos y estatutos que Dios ha establecido. Que puedas gozar de larga vida en la tierra y que cuando Cristo venga en su gloria, obtengas la vida eterna y así entrar en su reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tocaremos otra de las grandes revelaciones del Señor como el yo soy. Yo soy la vid verdadera. Ya sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, no solo por la pandemia, sino por la maldad y la corrupción que se ha incrementado en el mundo y cómo el amor de muchos se ha enfriado. Todo esto provoca que la ira de Dios caiga sobre las naciones y sobre los hijos de desobediencia. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta la parte medular del ser humano, discernir sus pensamientos y conocer las intenciones que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Así obra el poder del Dios vivo. Y si una persona abre las puertas de su corazón cuando el Señor toca, entonces esa palabra comienza a transformar a esa persona y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor está levantando una iglesia, un pueblo que de verdad viva su palabra, que ame su presencia, que obedezca a sus mandamientos y los ponga en práctica. ¿Sabe? Mucha gente ha conocido el Evangelio de Cristo, pero con el tiempo han retrocedido, se han vuelto atrás, otros se han desviado de propósito de su llamado y otros han llegado al punto de negar su fe. Otros se han dejado llevar por pasiones desordenadas y por doctrinas de hombres, doctrinas de demonios y cuentos de fábulas, dejándose seducir por mercaderes del Evangelio que acomodan la palabra de Dios a su conveniencia. Pero sepa esto, los tales ya tienen su recompensa. Así dice el Señor. Amén. ¿Y por qué sucede esto, amado hermano, hermana y amigos? Porque dejaron la oración, dejaron de vivir la palabra de Dios. La oración es el medio principal para estar en comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. La palabra es el alimento de nuestra alma y espíritu. Es la fuente de energía para derribar fortalezas mentales que van en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Todo eso provoca que ese cristiano, que ese discípulo de Cristo mengue en su relación, en su comunión con el Señor y termina desvinculándose del cuerpo de Cristo. Esto genera tristeza al Espíritu de Dios porque lo hacen a un lado para vivir conforme a sus propios pensamientos e ideas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, el Señor en este pasaje que vamos a estar leyendo, vamos allá a Juan capítulo 15. El Señor en este pasaje comparte y revela verdades muy profundas acerca de sí mismo y de su relación con los que son suyos, porque es necesario que nuestra fe se siga fortaleciendo en el Señor para poder permanecer en Él y estar cimentados en Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo allí en Juan capítulo 15 del 1 al 8. Dice así la bendita palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando a los discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos permites, oh Rey, reunirnos, congregarnos en tu nombre a través de estos medios digitales, oh Rey de Gloria, para ser instruidos, para ser enseñados y corregidos por tu bendita palabra, Dios. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras ofensas, que nos limpies de toda maldad, Señor, que tu sangre preciosa, aleluya, recorra nuestro ser, purificándonos y santificándonos para la gloria de tu nombre. Que tu obra se perfeccione cada día en cada uno de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Que esta palabra, Dios, no caiga a oídos, no se las lleve el viento, Señor, sino que ella cumpla el propósito por el cual tú la envías, por el cual somos confrontados, enseñados por ella, Dios, y que ella haga la obra que tú esperas y produzca en nosotros el fruto que estás esperando, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, como dijimos, el Señor relaciona aquí a sus discípulos, a su pueblo, a sus escogidos, y lo relaciona con un pámpano, es decir, con una rama de olivo. La Biblia utiliza muchas veces el árbol de olivo, es decir, la higuera, la viña y la vid, donde se producen las uvas, para referirse a Israel o para explicar una verdad espiritual. Israel era la vid y Dios esperaba que esa vid diera uvas, pero dio uvas silvestres. Vamos a Isaías capítulo 5 y leamos del verso 1 al 2. Dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Es decir, que Israel se desvió del propósito de Dios. Y en vez de ser una nación santa, consagrada y apartada para Dios, y que diera fruto de justicia, que diera el fruto que Dios esperaba, lamentablemente se dejó influenciar por las demás naciones a su alrededor y cayó en pecado, deshonrando el nombre de su Dios por sus muchas rebeliones. Pero a su tiempo Dios va a restaurar también a su pueblo por su bondad. El Señor tenga misericordia. Por lo tanto, Dios tiene que enviar a su Hijo Jesucristo, a Jesús, quien viene a ser la vid verdadera. Aleluya. Por eso es que Jesús lo dice acá: yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan que descendió del cielo, como lo hemos visto. Él es el Hijo de Dios, y a Dios sea toda la gloria. Ahora bien, también dice que su Padre es el labrador, que sus discípulos, es decir, usted y yo, que hemos creído al Evangelio, a su palabra,
Y todo aquel que rinda su vida a Jesucristo, aquellos que han sido sus escogidos, son los pámpanos. ¿Y qué son los pámpanos? Ya lo dijimos, es la rama del olivo. De los pámpanos es donde brotan las hojas y los racimos de uva. Un pámpano está unido a la vid y tiene una conexión vital con la vid, ya que necesita nutrirse de la savia que produce la vid para que el pámpano pueda tener vida, desarrollarse, producir las flores y las uvas. Para que el pámpano pueda producir su fruto, es necesario que esté unido a la vid, porque separado de la vid se va a secar y se va a morir. Pero para que un pámpano siga produciendo fruto, el labrador juega un papel muy importante, porque tiene como tarea de limpiarlo, de podarlo, para que pueda seguir produciendo y dando más fruto. Pero si ese pámpano no produce fruto, el labrador lo quita de la vid, para que no sea una carga que le resta energía a la vid. Sepa esto, que el pámpano debe estar unido a la vid. Si es cortado, se muere, pero la vid sigue viva. El pámpano es quien necesita de la vid, no la vid del pámpano. Y Jesús dice que el Padre es el labrador, es el agricultor. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo a sus discípulos? Que Él es la vid y ellos son los pámpanos. Que Jesucristo es la vid y usted y yo somos los pámpanos. Y el único propósito de un pámpano es producir uvas, ¿cierto? La única razón de existir de un pámpano es producir uvas. Jesucristo es la vid, es el árbol, es la cepa, es la raíz en la que han de ser injertados todos aquellos que quieren alcanzar la salvación. Tienen que ser injertados en la vid que es Cristo Jesús para obtener la salvación. La raíz es la que sustenta a las ramas de la planta o del árbol. Cuando le comunica, le transfiere la savia y le provee de todo lo que necesita aquella rama para que pueda echar sus flores y pueda producir el fruto. Asimismo es Jesucristo. Él es la vid, es el árbol de la vida que lo llena todo en todo. Aleluya. Como lo dice en Efesios 1:2. Jesucristo sustenta todas las cosas. Jesucristo sustenta a todo creyente que está unido a Él mediante la fe en su palabra y en su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es la fuente de vida. Jesucristo es el árbol de vida. Jesucristo es paz. Jesucristo es esperanza. Jesucristo es salvación. Jesucristo es vida eterna para todo aquel que cree en Él. Y todo aquel que está unido a Cristo y que ha sido injertado en Cristo es para que reciba su savia y su vida. La vida de Cristo se manifieste en Él y Él manifieste el fruto de Cristo en su vida. Gloria sean dadas al Señor. Usted y yo hemos sido redimidos, lavados con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y limpiados por la palabra de Dios. Fuimos escogidos por Dios para que Cristo pueda producir en nosotros a través de su poder, a través de su palabra, el fruto que Él espera que demos para gloria de Dios. El Padre es el labrador, como bien dijimos, o el agricultor. Leamos en el Salmo 24:1, ¿qué nos dice? Salmo 24, capítulo 1. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, toda la tierra es de Jehová, todo le pertenece a Dios. Sin embargo, sepa esto, esa tierra no produce fruto si el Señor no la trabaja, si Dios no la trabaja, si el labrador no la trabaja. Así como en vano vela la guardia, si Jehová no guardare la ciudad. Asimismo, aunque toda la tierra es suya, el campo sembrado no producirá fruto si el labrador no hace su labor. Por eso tiene un especial cuidado de la vid y de los pámpanos. La cuida y la vigila. Vigila su viña, cuida su viñedo para que produzca el fruto que él está esperando que dé. Por eso fuimos escogidos. Fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aleluya. Tenga eso bien claro. Usted fue escogido y separado, aún desde el vientre, aún desde que viniera a existencia, aún desde que fuera pensado. Dios le escogió con un propósito divino. Y solo tenemos un propósito, y es producir fruto, el fruto que Dios espera, fruto de justicia. Fuimos escogidos a vivir una vida en santidad, a tener una comunión íntima con Dios, a guardar sus mandamientos, a ponerlos en práctica y a dar testimonio de su salvación y verdad. Aleluya. Todo creyente que vive conforme a la palabra de vida de Cristo goza del privilegio, es decir, todo creyente que goza de tener una relación con Dios por haber creído a la palabra, que se santifica, que produce el fruto, porque aplica la palabra de Dios a su vida, vive esa palabra y da fruto al honrar a Dios con sus hechos. Y como está dando buen fruto, son limpiados, son podados para seguir dando buen fruto. Y goza de ese privilegio de parte del Señor, de que puede ser guardado para que pueda seguir dando fruto. La palabra enseña que el que cree estar firme, mire que no caiga. Vamos allá a 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10. Leamos en el verso 12. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La limpieza y la poda funcionan de la misma manera que el fuego que se utiliza para purificar el oro y quitar la escoria que hay en él. Porque por mucho que nos esforcemos por agradar a Dios, para vivir en santidad, para obedecer la palabra y los mandamientos de Dios, siempre saldrá a relucir algo de nuestra naturaleza caída. Por eso el apóstol Pablo decía: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está allá en Romanos 7:24. Pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tengo la leve sospecha que la frase del Chapulín Colorado fue inspirada en este versículo. ¿No lo cree? La frase esa que dice: oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Y salía el Chapulín. Dice que yo, el Chapulín Colorado. Hay poder en Cristo. Sepa que el único que te puede defender y librar del poder de la muerte, del pecado y la enfermedad, se llama Jesucristo.
Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay esperanza. Aleluya. Vive el Señor. Nuestra naturaleza siempre nos engaña. Por eso necesitamos ser limpiados. Necesitamos siempre ser purificados y podados por el Padre para que podamos dar buen fruto y que su nombre sea glorificado en todo. Y para dar buen fruto debemos estar unidos a Cristo. Para dar buen fruto debemos permanecer en Cristo. Debemos tener una íntima comunión con el Señor para que podamos dar un buen fruto que glorifique el nombre del Señor. Pero también dice la palabra lo que le sucede a aquellos pámpanos que no dan fruto, que no producen fruto. Vamos allá ahí mismo a Juan. ¿Y qué dice? En el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y mire lo que dice también el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado por el labrador. Y no solo cortado, es echado fuera, donde se secará y luego será recogido y lo echará en el fuego que arde. Esto es lamentable y doloroso. El Señor me ayude, el Señor nos ayude a permanecer en su palabra. Todo aquel que no da fruto, todo aquel que no esté unido a la vid, será sacado. Todo aquel que se esté aprovechando, es decir, todo aquel que esté unido a la vid, sacando provecho para sí mismo y no para honrar al Padre, será echado fuera. Todo aquel que esté de ocioso y sin fruto, será cortado y echado fuera. Todo aquel que no dé buen testimonio, lamentablemente será cortado y echado fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Por eso el Señor hace mucho énfasis en permanecer, de permanecer en su palabra, de permanecer unido a Él, de estar en comunión con Él. La comunión con el Señor es lo que hace la diferencia para que usted reciba la savia, para que yo reciba la savia, para que todo aquel que cree en Cristo reciba la savia y los nutrientes que necesita para florecer y dar el fruto que Dios está esperando y que glorifique su nombre. Debe entender que separado de Cristo, nada puede alcanzar ni lograr. Nada podemos hacer separado de Cristo. Usted dirá, separado de Cristo, muchos pueden ser un buen empleado, pueden ser un gran profesional, puede alcanzar fama, puede alcanzar niveles económicos, puede alcanzar muchas cosas, pero nada de eso le garantiza la vida eterna. Nada de eso le garantiza el gozo de la salvación. Porque separado de Cristo no hay garantía que una persona será salva y obtendrá la vida eterna. Podrá lograr muchas cosas en este mundo. Pero si Cristo no está en su vida, lamentablemente será echado fuera y en el lago de fuego que arde. Dios anhela que su iglesia, que los que creen en su nombre, estén unidos a Él y que estén en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuando un creyente es fructífero y su vida refleja a Cristo, sepa que Dios va a cuidar de él, lo va a limpiar, lo va a proteger, lo va a bendecir.
lo va a prosperar para que dé más fruto y que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús lo va a recibir y su gozo será completo aquí en la tierra para luego recibir también la vida eterna. Pero es importante que usted y yo podamos permanecer. Así que eche fuera ese doble ánimo. Doble ánimo, échelo fuera. Fuera con esa pereza espiritual. Fuera con esa incredulidad. Fuera con esa falta de perdón. Su sangre nos limpia. Su sangre te purifica. Sus manos traigan sobre ti, sobre tu vida, consuelo y sanidad. Sanidad a tu alma y a tu cuerpo. Que las manos de Cristo reposen sobre tu vida en esta hora. Si lo crees, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús, quien entregó su vida para que en Él tengamos paz. Aleluya. Recibe la paz que solo Dios puede dar, la paz que solo Cristo nos puede dar. Mire, ningún cristiano separado de Cristo logrará nada. Por eso es que hay mucha gente frustrada, infeliz, porque están separados de Cristo, están separados de la vid y solo producen uvas silvestres y creen que están dando el fruto que Dios espera, sin darse cuenta que el príncipe de este mundo los tiene engañados, que el Señor los reprenda. Y es lamentable, porque son una vergüenza al evangelio de Jesucristo, porque si no se arrepienten, serán quitados, serán cortados, serán echados fuera. Dios tenga misericordia para que vuelvan a ser injertados y alcancen la salvación que el Señor ha prometido a los suyos. Pero Dios está esperando que usted y yo estemos unidos a Cristo, que usted se someta a Cristo, que usted viva a ese Cristo, que usted viva esa palabra y permanezca en el amor que Cristo nos ofrece, que guardemos su palabra y la pongamos en práctica. Dios conoce los corazones y hay mucha gente que aparenta piedad, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso es importante que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios, para que la palabra nos corrija, para que la palabra nos instruya. Amén. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, el verso 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vive el Rey. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aleluya. Hemos sido escogidos para participar de la naturaleza divina. Y tal selección y escogencia debe tener un valor importante en la vida del creyente. Para aquellos que fueron escogidos para participar de la promesa divina que el Señor nos ha prometido, para la redundancia. Porque así como la vid sostiene a los pámpanos para que estos puedan dar fruto, asimismo nuestro Señor Jesucristo sostiene a su iglesia, sostiene a su pueblo, sostiene a sus escogidos. El Señor sostiene sus vidas para gloria de su nombre y gloria del Padre. Si mantenemos esa íntima comunión con nuestro Señor Jesucristo y permanecemos en su palabra, podemos ver que el Señor menciona una bendición especial de pedir cualquier cosa y nos será dado. No malinterprete tampoco esta promesa del Señor. Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Es decir, que Cristo
debe habitar en nosotros. Y sus palabras deben ser nuestro conducto. Sus palabras deben controlar nuestras acciones y conductas para orar de acuerdo a su palabra y hacer todo conforme a su voluntad. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración eficaz está conectada al fruto. Y el fruto depende exclusivamente de la comunión con el Señor Jesucristo. De la comunión que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras peticiones no solo deben estar basadas en deseos personales, sino que como estamos unidos a Cristo, Cristo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ya no son solo mis deseos y mis anhelos, sino que mi corazón está conectado a Cristo y mis deseos serán los deseos del Señor, porque Él los coloca allí. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mi manera de pensar es diferente a la del mundo, a la del resto de la sociedad, porque tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo y pienso diferente. Cierro con esto. Por eso, cuando permanezco en Cristo, cuando elevo mi oración, mi petición y mi súplica al Señor, lo hago estando dentro de su voluntad. Y éstas subirán delante de su trono sin ningún tipo de estorbo e impedimento. Porque al estar en comunión con Cristo, el mayor deseo de mi corazón siempre será hacer su voluntad. Ese siempre será el deseo. Y todas las demás cosas entonces vendrán por añadidura. Así lo dice el Señor. Dios te bendiga en este día. La paz del Señor sea contigo y que te sigas gozando en lo que Dios ha preparado para ti. Bendiciones, éxitos.